Si os parece, damos inicio, seguiremos admitiendo a las personas que vayan llegando, pero así no acumulamos retraso. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que había sido convocado en el mes de enero. Hemos ido manteniendo una cita mensual y llegamos hoy a su fin, al cierre, bajo la convocatoria de espiritualidad, vulnerabilidad y cuidado. Y con este sentido concéntrico que había ido teniendo el ciclo, que comenzó preguntándose de qué hablábamos cuando hablábamos de atención espiritual, que trató de ver cómo era la atención espiritual y el sufrimiento y el mundo del sufrimiento y el dolor en grandes tradiciones religiosas, que nos ha ayudado a compartir experiencias de atención espiritual en diferentes contextos y que hoy se cierra con una mirada especial, una mirada más concéntrica y concentradora sobre el modelo de atención espiritual, la atención espiritual en el modelo general de atención de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Ciclo que organizamos juntos el Campus Docent de San Juan de Déu, estando en la coordinación la profesora Ana Ramió, el profesor David Lorenzo, que ahora pueden realizar un breve saludo. Bien, solamente muy breve, decir buenas tardes al hermano Jesús Etayo, al hermano Amador y a todos y a todas que estáis aquí. Y bueno, decir que este ciclo de conferencias está enmarcado dentro del posgrado de atención espiritual y nada más por ahora. Vamos a dar ya paso, bueno, David. Solamente un saludo y como tú ya has dicho, pues agradecer la presencia a todos, especialmente la del hermano Jesús Etayo, para cerrar este ciclo. Gracias. En esta ocasión presentará al hermano Jesús Etayo, el ponente de la jornada de hoy, el hermano Amador Fernández, superior provincial de la reciente o flamante provincia de San Juan de Dios de España. Hermano Amador, tiene la palabra. Muchas gracias, Gerardo, Ana, David. Sí, funciona. Quiero aprovechar también, permitiéndome una pequeña licencia, esta ocasión en que nos podemos ver y encontrar para daros las gracias a todos los que con vuestros mensajes, vuestra palabra y vuestra cercanía habéis apoyado o estáis apoyando también el nacimiento de esta nueva realidad que es la provincia de San Juan de Dios de España, ¿no? Los mensajes de felicitación personales y también a la institución que nos habéis hecho llegar y que todavía pues personalmente no hemos podido contestar, pero sinceramente agradecido también en nombre de equipo provincial de gobierno y de la provincia a todos de la provincia de la que la mayoría formáis parte, ¿no? A todos vosotros muchas gracias. Me han encomendado la tarea, es sumamente fácil por otra parte, de presentar al hermano Jesús Etayo, porque seguramente que de quienes estamos ahora en la conexión, en el espacio de este Zoom, pues es el más conocido, ¿no? Para todos. Con lo cual, bueno, pues podemos empezar por lo que suele ser el final, que es el servicio que ahora prestan la Orden. Como sabéis, es el actual superior general, cargo que viene ejerciendo desde el año 2012 en 2 mandatos sucesivos. Actualmente, por tanto, superior general de la Orden. Anteriormente ya en Roma prestó algunos servicios como consejero general y en algunas áreas de animación del gobierno general de la Orden. Y por esto, bueno, pues para todos nosotros es una persona muy conocida. Nació en 1958 en Fustiñana, Navarra, y se formó como hermano de San Juan de Dios en el ámbito de lo que hasta hace poco era la provincia de Aragón, ingresando en el noviciado en 1975 en Carabanchel Alto, donde en aquel momento se formaban en las etapas iniciales los hermanos. En cuanto a su formación académica, es diplomado en enfermería, realizó también estudios de teología y la especialidad de vida consagrada. Como sabéis, el hermano Jesús Etayo es sacerdote. También tiene formación posgrado de Pastoral de la Salud y máster europeo de bioética. Ha trabajado bastante en la formación de hermanos, en lo que llamábamos la escuela apostólica, que teníamos las distintas provincias. También ha sido responsable en distintas etapas de la formación de hermanos, maestro de novicios, de escolásticos,
Pero también, por eso principalmente, pues seguro, además del servicio que presta la Orden ahora como superior general, está ahora aquí con nosotros, ha trabajado en el campo de la pastoral social y de la salud en diversos centros de la provincia, ¿no? Conoce bien de lo que ahora va a hablar, el modelo de atención espiritual y religiosa de la Orden Hospitalaria, lo que ha contribuido también pues a la evolución que durante estas últimas décadas hemos vivido en este campo de la atención espiritual dentro de la institución. También fue consejero provincial y superior provincial en la provincia de Aragón de 1995 a 2001. Yo creo que no hay que extenderse más en la presentación. Reitero también el agradecimiento que ya habéis expresado porque esté con nosotros en este espacio virtual, apoyando esta formación que consideramos tan importante para nuestra institución y para la provincia de España. Así que muchas gracias, Jesús, hermano Jesús, y supongo que me corresponde darte la palabra, aunque esto no lo tengo muy claro. Pero como estamos en familia, pues si no me corresponde a mí, que intervenga alguien. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, hermano Amador, muchas gracias a todos los organizadores y organizadoras, Gerardo, David, Ana, Inma, que están por ahí, en fin, todos los que estáis en el tema. Muchas gracias, de verdad. Y antes de nada, pues como estamos en el tiempo que estamos, pues feliz Pascua a todos y a todas. Pues empecemos por ahí. Bueno, gracias por esta oportunidad. Muchos me conocéis por que me habéis visto, me habéis oído, y otros seguramente me habéis visto colgado por ahí en cuadros, ¿no? En todos los sitios, en los centros, en las comunidades, a uno le ponen por todos los sitios colgados en la foto, pues me conoceréis, pero los que no, pues ya me veis ahora. Bien, para no perder más tiempo, yo llevo muchos años ahora por aquí, en Roma, llevo ya más de 14 años, y esto pues hace que no me dedique a la pastoral, no me haya dedicado mucho, digamos, directamente en estos últimos tiempos a la pastoral, con lo cual lo que os voy a contar tiene mucho que ver con lo que yo he trabajado o he pensado o he vivido, sobre todo anteriormente, por tanto algunos ya me lo vais a identificar enseguida y vais a conocer, ¿no? En ese sentido, pues bueno, voy a aportar lo que yo considero la cultura de la pastoral, ¿eh? La cultura de la pastoral en todos los ámbitos, pero sobre todo en San Juan de Dios. Voy a compartir pantalla y como he preparado cosas y uno a veces no sabe muy bien manejarse el tiempo, a los organizadores, cuando veáis que me paso, me decís y paro y ya está. Y pasamos a las preguntas, que a veces es lo más interesante. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, comparto pantalla. Vamos a ir al principio. Bien, yo os voy a hablar de cuatro puntos. El primero, muy breve, es una introducción. Segundo, me voy a detener sobre cuáles son los fundamentos carismáticos de la pastoral en la orden. Carismáticos quiere decir los fundamentos juandedianos, por decir así, ¿eh? Y el tercer punto, segundo y tercer punto son los centrales, va a ser hablar sobre la misión de la orden, que es la evangelización o la pastoral, y la pastoral. Y al final terminaré con una breve conclusión. Bien, pues vamos a... Para empezar, simplemente deciros que no pude estar en la última sesión que hubo, pero las dos anteriores sí. Y creo que lo que voy a decir va en línea con todo lo que se ha venido diciendo en las anteriores sesiones, sobre todo para los que hayáis y las que hayáis participado, ¿no? Con el tema de la espiritualidad y religiosidad, un tema apasionante, fundamental en este momento y siempre, pero vamos, incluso en este siglo, ¿no?
Ya hablaremos un poquito de esto. De esto habló la profesora Begoña Román, largo y tendido, pero bueno, en línea con esto también diremos algo. Lo mismo en relación a la atención y respeto a las convicciones y creencias. Una cosa es cuál es nuestro ideario, una cosa es cuál es nuestra misión, pero evidentemente siempre desde el respeto, precisamente porque creemos que las creencias, que las convicciones son fundamentales en la vida espiritual. Por tanto, eso va también en nuestro ADN, no al proselitismo, jamás. Otra cosa es que nosotros acompañemos, que nosotros ayudemos, que nosotros en los momentos que sean oportunos, desde el respeto siempre tendamos puentes, ¿no? Y por supuesto, desde la atención especial a los grupos más vulnerables. Es una de las características fundamentales de la misión de una institución como la nuestra. Y por tanto, y ya adelanto, es lo que voy a decir, es decir, la atención pastoral no es una cuestión solo del servicio de atención espiritual al paciente. La atención pastoral forma parte de la misión de la orden en cada centro y en cada espacio donde la orden está presente. Y por tanto, con los grupos más vulnerables, pues con más razón. Y luego, el otro punto que quiero introducir es, en la atención pastoral, el tema del acompañamiento también ha salido, ¿no? Es un tema apasionante pero para hablar solo de él necesitaríamos 2 o 3 sesiones. Solamente aquí subrayo a Jesús como el modelo y a Jesús, el buen pastor, como el modelo de el que acompaña. Acompañar es cuidar, acompañar es sobre todo amar de corazón a las personas a las que se está atendiendo y acompañando, ¿no? Con ese texto. Y lo mismo, un modelo también de acompañamiento muy típico en este momento pascual, son los discípulos de Emaús, ¿no? Seguro que muchos de vosotros lo habéis. Leer ese texto con calma, meditándolo, cómo Jesús acompaña a los que están desolados, desesperanzados, espiritualmente hecho polvo, cómo poco a poco les va dando, en su compañía les va dando instrumento, les va abriendo los ojos. Es un método muy bonito de acompañamiento pastoral. Bueno, lo sabéis, sobre todo los que os dedicáis a esto. Creo que en este marco pues voy a continuar. El segundo punto que os he dicho, fundamentos carismáticos de la pastoral de la salud en la orden. Pastoral de la salud y social, de la pastoral en la orden. Es decir, los fundamentos juanderianos. Me gusta mucho decir estas expresiones, ¿no? Y todo ello comenzó con Juan de Dios en Granada hace casi 500 años. Él fue el primero que recibió el regalo y el don del Señor, el don del Espíritu, verdaderamente de la hospitalidad, para dedicarse por completo con un estilo y unas formas muy concretas. Con una misión, recibió al mismo tiempo una misión muy concreta, lo iremos viendo, ¿no? Granada será tu cruz, ¿no? En la asamblea, en el momento de la constitución de la provincia española en Granada, hice también referencia a este punto, Granada será tu cruz. Es una frase que para nosotros, sabéis que para Juan de Dios, pues tiene un significado muy grande. Ser la cruz es el lugar, el espacio donde uno se encuentra con el pobre, con el enfermo, con el necesitado, donde uno es llamado a realizar la misión pastoral. Él fue Granada, nuestra Granada es Madrid, es Sevilla, es Barcelona, es La Coruña, si es que allí es donde nosotros cada mañana salimos a encontrarnos con los pobres y con los enfermos. Porque la razón de la existencia de la orden en la Iglesia es esa, vivir y manifestar el carisma de la hospitalidad
al estilo de San Juan de Dios. Él fue el primero que lo recibió, él fue el que lo transmitió, y a lo largo de la historia, como un río, se viene difuminando, no difuminando, sino se viene desarrollando, se viene contagiando, no como el virus malo, sino como el virus bueno, a través de la historia, ¿no? La orden no tiene razón de ser si no es desde ahí. Y esta es nuestra misión, manifestar el carisma y de la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios. A través del carisma recibido, Juan de Dios y la orden lo que han hecho es una lectura del Evangelio desde la perspectiva de la hospitalidad, cuyo icono más elocuente lo encontramos en la parábola del buen samaritano. Es decir, en realidad, vivir desde la perspectiva de la hospitalidad al estilo de Juan de Dios es vivir el Evangelio desde una perspectiva muy concreta, haciendo una lectura muy concreta desde esta perspectiva, desde este foco de la hospitalidad. Desde este foco de la hospitalidad. Que la hospitalidad, por no alargarme, viene, podríamos decir, uno de los iconos fundamentales que la define es la parábola del buen samaritano. Dicen nuestras constituciones, el número 5, que la misión de la orden es manifestar el amor compasivo y misericordioso a los enfermos. Es decir, esa es nuestra misión, que el enfermo pueda tocar, pueda ver, pueda sentir el amor de Dios, la compasión de Dios. En este sentido, simplemente hacer referencia, ¿no? La parábola del buen samaritano es la parábola, podríamos decirlo, de la hospitalidad, ¿no? Concluye diciendo, vete y haz tú lo mismo, ¿no? En realidad, esta es la misión que cada día recibimos en la orden. Cada hermano, cada colaborador, cada miembro de la familia de San Juan de Dios, cada día recibe esta llamada. Vete y haz tú lo mismo que hizo el buen samaritano, que llegó donde estaba el hombre, lo vio y se acercó. Acercarse. Fijaos que muchas veces tenemos tantas cosas en la cabeza que cuando vemos uno así, dice, uy, me parece que si lo miro demasiado a esta persona o me acerco me va a crear más problemas y yo ya tengo bastante con los míos. Acercarse. Le dio lástima. No la lástima de esta, ay pobrecito, lástima, digamos, que no ayuda, sino le dio lástima, quiere decir que tuvo compasión, se compadeció de él, se puso, como dicen aquí en Italia, se puso en sus zapatos, empatizó. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguno me ha...? Domiciano, Domiciano ha compartido, supongo que sin querer, pantalla. Bueno, empiezo otra vez a compartir entonces. Bueno, no pasa nada, Domiciano, tranquilo. Se compadeció, se puso, que este es otro de los elementos importantes de la hospitalidad. Nos la hemos definido de distintas maneras, ¿no? Abrir la casa, compadecerse, ponerse. Le vendó las heridas, le echó aceite y vino, le curó con los elementos que tenía. Le montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó, es decir, se comprometió con él. No le hizo las primeras curas y desapareció, o no lo llevó, sino que lo llevó a la posada y lo cuidó. Y pagó al posadero para que lo cuidase. Si era necesario, le pagaría más a la vuelta. Compartió también sus bienes, ¿no? Por lo tanto, en fin, solo son unas breves pinceladas, ¿no? Esto tiene más materia.
pero para que un poco veamos por dónde va, o insisto, por dónde va la misión de la orden. Cada día somos llamados, como digo, a vete y haz tú lo mismo con cualquier persona que te encuentres. En este sentido, siempre hablando de la parábola del buen samaritano, quiero hacer referencia a la cuestión del prójimo, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo? Que en realidad era la pregunta que le hacían a Jesús cuando dijo la parábola. Y dice el Papa Francisco en la exhortación, la encíclica Fratelli Tutti, dice esto, ¿no? Jesús le cambia la perspectiva. Dice, no me preguntes quién es nuestro prójimo, sino tú tienes que hacerte prójimos de todos. Tú tienes que hacerte prójimo de todos. Por eso titula Hacerse prójimo sin fronteras. La parábola del buen samaritano para la hospitalidad es esencial. Es una llamada, la hospitalidad significa desde este punto de vista hacernos prójimo de toda persona con la que nos encontramos y está en necesidad, acercándonos, compadeciéndonos de la buena compasión, sin paternalismos, acompañándole, etc. Hacerse prójimo. Por tanto, no es cuestión de esperar, sino que de nosotros esa llamada a la salida, ¿no? Que también habla tanto Francisco, el Papa Francisco, salir de nosotros para hacernos prójimo de quien está en necesidad. Dice también el Papa anterior en una encíclica muy importante de Deus Caritas, es un corazón que ve. El programa del cristiano, el programa del buen samaritano y de Jesús es un corazón que ve. No solamente tenemos que ver con los ojos y sobre todo con el pensamiento racional, que también, sino que tenemos que tener un corazón con ojos, corazón que ven para las personas que viven en necesidad. Y repito, vete y haz tú lo mismo. La hospitalidad como evangelización. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre él, dejando que hable solo el amor. Decía también el propio Benedicto. Cuándo es oportuno callar, dejando que hable solo el amor. El propio Papa Francisco nos decía en el 2019, un encuentro que cuando tuvimos el capítulo general nos dio una audiencia a los capitulares, y entre cosas muy interesantes nos decía esto que he querido transcribir aquí, ¿no? Dice, el verbo cuidar tiene dimensión humana y espiritual. Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que bajemos hasta el fondo, que toquemos su carne en la carne de los que sufren, en el cuerpo o en el espíritu. Tocar para dejarnos tocar. Aunque en este tiempo con el coronavirus no estaba muy así, pero entendamos la cuestión. Dice, nos haría tanto bien. Y entonces sus vidas, y aquí lo que quiero subrayar, se transformarán en icono de las entrañas de misericordia de Dios, configurándose finalmente con el Cristo compasivo y misericordioso, que pasó por el mundo haciendo el bien a todos y curando toda clase de enfermedades. Y dice también, les pido que creen redes samaritanas en favor de los débiles. Todo esto tiene que ver con lo que es el carisma de la orden. Y todo esto tiene que ver con lo que es la misión de la orden, una misión evangélica y una misión, por lo tanto, pastoral.
Y algunos textos muy rápidos, voy a pasarlos para no alargarme, ¿no? Algunos textos de San Juan de Dios. La hospitalidad es siempre misericordiosa, o debe ser misericordiosa. Y recuerdo aquí un texto de su primera carta a la duquesa de Sesa, muy conocido, que lo pueden leer. Si considerásemos lo grande que es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer el bien mientras pudiésemos. Pues al dar nosotros, fíjense, esto solo con este texto tenemos para una hora, ¿no? Son textos para pensarlos, para meditarlos, para rezarlos. Pues al dar nosotros, por su amor a los pobres, lo que de Él mismo hemos recibido, es decir, el amor, nos promete el 100 por 1 en la bienaventuranza. La bienaventuranza se refiere a otra vida. Oh estupendo lucro y ganancia. ¿Quién no querrá dar lo que tiene a ese bendito mercader? Que es el propio Señor, ¿no? No hay para nosotros trato tan ventajoso. Si supiéramos lo grande que es la misericordia de Dios. Bueno, también podríamos decir, en un resumen muy sintético, esta es la misión pastoral de la orden. Ayudar a que las personas sientan el amor y la misericordia de Dios. Transmitirlo, que lo sientan, que lo vivan. Y ojalá que lo puedan también transmitir. Tener experiencia de ello. Hospitalidad holística e integral, ¿no? Por ejemplo, este es un texto también de la misma carta de San Juan de Dios. Habéis de saber que el otro día cuando estuve en Córdoba, andando por la ciudad, encontré una casa con grandísima necesidad. Tan pobres y mal cuidados los vi que me despedazaron el corazón. Los socorrí con lo que pude, pero no los atendí como me hubiera gustado, como yo hubiera querido. Me han escrito una carta y me han roto el corazón. Qué expresión tan bonita, romperse el corazón. ¿Alguna vez se nos ha roto el corazón en la atención a un enfermo? Probablemente a personas que le queremos bien, cuando ha sucedido alguna cosa, pues igual sí. Romperse el corazón con lo que me dicen. Yo estoy en tanta necesidad que el día que tengo que pagar a los que trabajan, se quedan algunos sin comer. Buena duquesa. Yo quiero, si Dios fuera servido, que ganéis vos esta limosna. Esto es pastoral. Hospitalidad también profética, creativa, transparente. Por lo cual, hermano mío, esto le escribe a otro, la segunda carta a la Gutiérrez Lasso, ¿no? Hermano mío, muy amado y muy querido en Cristo Jesús, está la situación en que me encuentro, que muchas veces no me atrevo a salir de casa por las deudas que tengo. Por otra parte, viendo padecer a tantos pobres, hermanos y prójimos míos, y con tantas necesidades, tanto corporales como espirituales, al no poder socorrerlos, quedo muy triste. Pero a pesar de todo, confío solo en Jesucristo. Estoy seguro de que Él me sacará de apuros, pues Él conoce mi corazón. Algunas cosas de estas de vez en cuando nos siguen pasando, no creáis. Pero es importante, ¿no? Estar triste cuando no puedo atender bien a una persona. Tiene que ver con la hospitalidad. Romperse el corazón, iría en la línea anterior. Ya, bueno, termino con esto último, ¿no? Todo el día se ocupaba en diversas obras de caridad y a la noche cuando se acogía en casa, por cansado que viniese, nunca se recogía sin primero visitar a los enfermos, uno a uno, y preguntarles cómo les había ido, cómo estaban, qué necesitaban, qué habían menester, y con muy amorosas palabras los consolaba en lo espiritual y en lo temporal. Quiero traer un médico espiritual, decía, que os cure las almas, que después para el cuerpo no faltará remedio. Pero fijaos este detalle, ¿no? También el acompañamiento.
por cansado que estuviese cuando llegaba a casa de pedir limosnas, no se iba a acostar sin antes pasar uno por uno de los enfermos y atenderles. Bien, pues una pastoral orientada desde San Juan de Dios y desde el carisma de la orden significa, ¿qué cosa significa? Bueno, pues muchas cosas. Significa manifestar a los hombres con palabras y obras el amor misericordioso y liberador de Dios. Significa que practicar la hospitalidad es evangelizar. Significa descubrir y encontrar a Cristo mismo en cada persona, sobre todo enferma, ¿no? Digamos Mateo 25 sobre todo. Distes de comer, distes de... Significa ser solidario con todos los que sufren. Significa defender con actitud profética a los necesitados, descubrir y defender la dignidad de cada persona y reconstruirla en los casos en que haya sido perjudicada. Imaginaos cuántas personas en los albergues, en los lugares donde se atiende a marginados o a excluidos y otras muchas cosas que aquí podríamos decir, hablando de la dignidad. La pastoral, según San Juan de Dios, implica defender la dignidad de las personas. Significa, bueno, hacerse prójimo de todos sin distinción, ya lo he dicho, ser creíbles, sobre todo a través de la práctica del testimonio coherente, descubrir en las realidades humanas y en los encuentros con el ser humano los rostros de la presencia de Dios, un poco lo he dicho ya antes. Todos los fieles, profesionales, voluntarios, hermanos, en fin, todos, están llamados a participar en este servicio pastoral, en esta misión pastoral. Bien, y voy a entrar en el punto 3, que es dimensión evangelizadora y pastoral de la Orden de San Juan de Dios, para concretarla más, ¿no? Y aquí voy a distinguir dos niveles. Uno, del que he hecho referencia ya prácticamente, ¿no? Dimensión evangelizadora y por tanto pastoral, para que no haya confusiones. La pastoral es la evangelización puesta en práctica. Dimensión evangelizadora y por tanto pastoral de la misión que la orden lleva a cabo en cada una de sus obras. Segundo nivel, el servicio de atención espiritual y religiosa en cada centro. Cosas que tienen mucho en común, pero que también es importante distinguir. Primer nivel, la misión de la orden, la evangelización. Nuestros centros sanitarios y sociales son obras de la Iglesia y por tanto su misión es evangelizar desde el cuidado y la atención integral, nos dice la Carta de Identidad. Siguiendo, ¿cómo hacerlo? Como ya lo he dicho, a través de Jesús, siguiendo a Jesús, el buen samaritano, según el estilo de San Juan de Dios. Nuestra forma de evangelizar se hace real y concreta a través de la hospitalidad. Esta es la forma nuestra de ser iglesia y de hacerse presente en medio del mundo. Es la forma de visibilizar la misericordia y la hospitalidad evangélica, el carisma que Juan de Dios y la orden hemos recibido. Nosotros no somos una orden de predicadores, no somos una orden con un carisma de la enseñanza, somos una orden cuyo carisma y cuya misión es atender a los enfermos y a los que sufren. Por tanto, nosotros somos iglesia atendiendo a los enfermos y a los que sufren, a los pobres y a los necesitados y a sus familias, en fin, todo el ámbito. Así somos iglesia. Y haciéndolo de una manera, de acuerdo, como he venido diciendo, de acuerdo a los principios que la orden tiene. A veces hay ciertas discusiones con esto y tal, ¿no? La forma, como he dicho leyendo también al Papa Benedicto, la forma más importante de predicar es a través de los gestos y de la atención a los enfermos.
hecho con cariño, hecho con amor, cuando se le rompe a uno el corazón ante las necesidades, etc. Este carisma de la hospitalidad que los hermanos viven desde su consagración religiosa, muchos colaboradores lo viven desde su consagración bautismal, como laicos, como cristianos, y otros desde sus creencias religiosas concretas o incluso desde sus motivaciones humanas y profesionales. En esto la Orden siempre ha tenido las cosas claras y lo sigue teniendo, y en sus documentos así lo expresa. Toda persona que se suma al proyecto de la Orden de hacer el bien, de atender a los enfermos de manera profesional, con cariño, toda persona que se sube a este carro ayuda a llevar adelante la misión de la Orden. Aquí simplemente hago referencia a los principios que orientan nuestras obras. Hay hasta 13 solamente. Bueno, puesto esto, afirmamos que el centro de interés es la persona asistida, promovemos y defendemos los derechos del enfermo y necesitado teniendo en cuenta su dignidad personal. He hablado ya antes la importancia de defender la dignidad de los enfermos. Nos comprometemos en la defensa y promoción de la vida. Imaginaos lo que significa cada cosa de estas. Desde la concepción hasta la muerte. Imaginaos qué cosa significa en este momento, por ejemplo, en España, con la aprobación de la eutanasia, por ejemplo. Promovemos una asistencia integral, holística. Observamos y promovemos los principios éticos de la Iglesia Católica y consideramos un elemento esencial en la asistencia la dimensión espiritual y religiosa como oferta de curación y salvación, respetando otros credos y planteamientos de vida. Y así, en el número 50 de los estatutos, también en la Carta de Identidad de la Orden, hasta 13 puntos. He querido solo subrayar algunos que me han parecido importantes. La hospitalidad es el valor original y nuclear que se desarrolla y se concreta en estos 4 valores guía. La hospitalidad es todo en la Orden. Es el gran paraguas, el gran valor que luego se hace presente, lo hemos definido, se podrían definir otros, se hace presente o realidad a través de estos otros 4 valores: la calidad, el respeto, la responsabilidad, la espiritualidad. No voy a entrar mucho en ello, pero las palabras a veces pueden confundir. La calidad se refiere aquí sobre todo a hacer bien las cosas, a trabajar con profesionalidad, a atender a los enfermos con los mejores instrumentos que podamos tener, como lo hizo el propio San Juan de Dios. Por tanto, no podemos solo dedicarnos a dar palmaditas en las espaldas si no hacemos bien una radiografía, o si no hacemos bien una cura, o si no atendemos adecuadamente a un enfermo. Por tanto, con profesionalidad, con calidad. Segundo, la hospitalidad, cuando hablamos del respeto, nos estamos refiriendo al respeto a las personas, a su dignidad y, por tanto, la atención desde la humanidad. Este año, precisamente, hace 40 años que un ex superior general escribió una carta muy importante en la Orden, que se llama La humanización, que no solo ha servido para la Orden, sino para todo el mundo asistencial, ¿no? El hermano Pierluigi Marchesi. Bueno, pues respetar significa asistir con humanismo, con humanidad, respetando a la persona en todos los ámbitos de su vida. Y aquí, pues ya sabéis cómo funciona normalmente la sanidad muchas veces. Imaginaos, por ejemplo, en estos periodos de COVID, cuántas veces se han conculcado. Bueno, a veces también porque la realidad te sobrepasa, ¿no? Pero es un elemento esencial. La hospitalidad guarda siempre, mira siempre a eso. También la responsabilidad. Aquí, cuando se habla de responsabilidad, se habla de ética, sobre todo. La responsabilidad en el sentido de Jonas, ¿no? El principio responsabilidad. Hospitalidad significa hacer las cosas responsablemente,
desde los valores éticos, como he dicho también, de la Iglesia, pero también abiertos a la reflexión y abiertos también a valores solidarios, a valores civiles, etc. Pero sobre todo desde la responsabilidad. Y aquí, de una manera muy importante, entra toda la parte ética, la parte bioética, pero también la responsabilidad social a nivel del medio ambiente, de la tierra. Aquí podríamos meter la encíclica Laudato Si, que es muy importante, ¿no? Desde el respeto también de las energías, del agua, en fin, tantas cosas, ¿no? Hospitalidad también significa eso, respetar la tierra. Y espiritualidad, que espiritualidad viene a decir aquí, o viene a implicar, respetar sobre todo las creencias. No solamente respetar las creencias, sino también fomentar la atención espiritual y religiosa. Bien, pues esto es la hospitalidad implica todas estas cosas y más seguramente si reflexionaremos. La gestión también tiene que ver con la misión pastoral. Los principios y criterios para una gestión orientada a la misión evangelizadora y pastoral de la Orden vienen indicados en la Carta de Identidad. No tienen más que mirarlos allí. Todos en el centro, en el hospital, hermanos y colaboradores, estamos llamados y orientados en nuestro trabajo a la realización de la misión fundamental que la Orden tiene y que es su razón de ser, cada uno según su responsabilidad. Todos. Es verdad que muchas veces alguno no será consciente o alguno podrá decir, bueno, yo no tengo mucha conciencia de eso. ¿De acuerdo? Pero es también necesario, por eso la importancia de la formación institucional, que todo el mundo sepa que está en un centro cuya misión es esa y que haciendo bien las cosas y que un profesional haciendo bien su trabajo, atendiendo bien a un enfermo, atendiéndole también con corazón abierto y amoroso, con ojos de corazón, ¿no? Con un corazón que ve, atendiendo, está contribuyendo a llevar adelante la misión de la Orden en ese hospital. Las señoras de la limpieza, haciendo bien su trabajo, contribuyen a llevar adelante muy bien la misión de la Orden en ese hospital. Y llevar adelante la misión de la Orden es una misión, he dicho, evangélica y pastoral. No es de otra manera. Incluso más allá de las conciencias, de si uno es consciente o no, ¿no? Aquí digo, ya me lo habréis oído otros muchas veces, pero lo digo de nuevo, ¿no? Recuerdo muy bien, porque lo tengo muy bien en la cabeza, un santo obispo que ya falleció, el obispo Javier Osés, precisamente en el Hospital Infantil de Barcelona hace muchos años, que lo invitamos a que presidiera la Eucaristía de San Juan de Dios. Estaba la iglesia llena. Él dijo, yo les agradezco a ustedes, porque ustedes, atendiendo a los enfermos, a los niños, con el amor con el que los atienden, están contribuyendo a llevar adelante la misión de la Iglesia, la misión de la Orden. Y dijo, bueno, puede ser que alguno incluso no sea muy consciente de eso. Y que alguno diga, oiga, pero si yo a lo mejor hasta soy de fe muy fría o incluso no... Puede ser, pero usted tiene que saber que como lo está haciendo, está contribuyendo. Y recuerde usted, y recordemos el texto de Mateo, ¿no? Una vez más, 25. ¿Cuándo te di? Pues cuando atendiste bien a un niño, cuando curaste a un enfermo, cuando lo hiciste con amor, cuando lo hiciste con cariño, me lo estabas haciendo a mí. Y a mí es algo que me quedó impactado y que yo lo digo siempre y lo repito. Y además estoy convencido. Y entro al segundo nivel y ya voy terminando. Segundo nivel, que sería el servicio de atención espiritual y religiosa. O sea, en cada hospital hay un servicio, así como hay un servicio de psicología o un servicio de otro tipo de cosas, hay el servicio de atención espiritual y religiosa que contribuye de forma decisiva a la realización de la misión evangelizadora
y pastoral de cada obra, según el primer nivel que he señalado antes. Es decir, el servicio de atención espiritual y religiosa contribuye a la misión de la orden en esa obra y en ese hospital de una manera muy especial. Pero no solo es el servicio pastoral el que lleva adelante la misión de la orden, es todo el centro. Dice la carta de identidad de la orden, hablar de atención integral implica atender y cuidar la dimensión espiritual de la persona. Si no, no podemos hablar de atención integral. A veces se nos llena la boca de trabajo en equipo, atención integral, holística, todo este tipo de palabras, y escuchas y oyes, y muchísimas veces se les olvida. Más de una vez he hecho la pregunta, digo, ¿es la atención espiritual? Ah, bueno, sí, aparece el cura de vez en cuando. Digo, ustedes no han entendido nada de la atención integral. Su misión es atender a las necesidades espirituales y religiosas de los enfermos, asistidos, sus familias y los profesionales del centro. Necesidades espirituales y religiosas. Debe de ser una pastoral, ecuménica, interreligiosa y abierta a todas las personas en estos momentos tan especiales de enfermedad y de vulnerabilidad. Ofrecida, nunca impuesta. Por tanto, es simpático, y no solo simpático, sino que es muy importante. Se trata de un servicio, como dice el Papa Francisco, que sale, ¿no? Hay muchos sacerdotes en muchos hospitales, porque las leyes también a veces lo hacen así, que están en su despacho esperando que los llamen. Y si no los llaman, allí están las 7 horas en su despacho. ¿De acuerdo? No. El servicio de atención espiritual es el que sale del despacho. Salida a encontrarse con las personas que están en necesidad y a las que es necesario también atender en esta esfera tan importante. El equipo, el servicio de atención espiritual y religiosa debe atender la dimensión espiritual de todo ser humano, ¿no? Aquí es lo que con la doctora Román se dijo el primer día. Este es un tema, como digo, apasionante, ¿no? Yo siempre digo la dimensión espiritual de todo ser humano, que es constitutiva de todo ser humano, que existe en todo ser humano y que hace referencia a las preguntas por el sentido de la vida. ¿Por qué a mí? ¿Qué sentido tiene esto en mi vida? ¿Qué sentido doy a mi trabajo, a mi matrimonio, a mi vida religiosa, a lo que acaba de suceder? Que hace referencia a los valores que motivan el sentido de mi vida. Es decir, ¿por qué para mí es más importante esto o lo otro? ¿Dónde pongo yo la...? Y bueno, uno tiene unos valores, otros tienen... Y de ahí la importancia de la escala de valores y que hacen referencia a las creencias de todo tipo. Unas creencias, por cierto, que a veces se quedan bajo tierra, perdón, se quedan bajo el cielo, en la tierra, por tanto no son religiosas, digámoslo así, pero son creencias, son convicciones. Hay quien cree en la ciencia, hay quien cree, no sé, en la pintura, hay quien cree... O hay quien cree también, hay creencias religiosas, y aquí viene la fe religiosa, diferentes itinerarios, diferentes posibilidades. Muy importante, sobre todo en estos tiempos. Se dice que el siglo XXI es el siglo de la espiritualidad. Fijaos si aquí hay trabajo para los equipos. Debe atender la dimensión religiosa y trascendente, la dimensión espiritual que he dicho, y también la dimensión religiosa y trascendente, ofreciendo el mensaje evangélico, la oración, los sacramentos y el acompañamiento religioso necesario, incluyendo de nuevo las notas de ecumenismo y de interreligiosidad. No solo una pastoral sacramental,
no solamente el capellán que pasa. Eso también, si es necesario, lo piden, etc. Pero no solo eso, la pastoral del acompañamiento. Por tanto, como digo aquí, se debe superar una pastoral exclusivamente sacramentalista y de la demanda por una pastoral integral e integrada que llega a todas las personas. Debe ser un servicio organizado, integrado en el organigrama de cada centro, que trabaje en equipo, que tenga un plan de trabajo concreto, el cual debe ser evaluado periódicamente también por la dirección del centro, como el resto de servicios, que trabaja en coordinación con otros servicios asistenciales del centro. No es un servicio que va por libre. En ese sentido, se trata de un servicio más, muy importante, porque atiende una parcela que consideramos básica y que hemos de promover, pero que no agota ni aglutina toda la realidad pastoral y evangelizadora del proyecto de la Orden en cada una de sus obras apostólicas. Con un modelo, simplemente lo formulo, bueno, los modelos, hay muchos modelos, ¿eh? Nosotros cuando escribimos el último documento de la Orden sobre la pastoral, el modelo clínico creemos que también puede ser aplicado, aunque puede haber otros modelos. Y los modelos son válidos y sirven. Pero el modelo clínico puede servir en el sentido de, primero, detectar cuáles son las necesidades espirituales y religiosas de un paciente, diagnosticarlo, formular un plan asistencial y de tratamiento y evaluar el proceso. Y de hecho hay formulados diagnósticos, protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, necesita los instrumentos necesarios para desarrollar este plan, con el contenido propio, programas y planes de acción, protocolos, procedimientos, criterios de evaluación y continuidad asistencial, escalas de necesidades, diagnósticos, historia pastoral, evaluación, calidad en el trabajo pastoral. Es decir, es un servicio más que tiene que responder también como otros servicios. En ese sentido, y entre comillas, hablamos de profesionalizar, ¿no? De profesionalizar. Se requiere la formación adecuada para poder asumir esta función, que debe ser pluridisciplinar, ¿no? Teológica, ciencias sagradas, comunicación, relación de ayuda, en fin, elementos básicos para atender algo de teología moral, bioética. No pueden y deben de ser constituidos por sacerdotes, religiosos y colaboradores, laicos o laicas. El criterio básico será la preparación y el trabajo coherente. Evidentemente, con la única cosa que cuando se trata de aspectos sacramentales a nivel religioso, pues evidentemente debe de ser un sacerdote, ¿no? Y concluyendo ya del todo, quiero decir que, vamos, he dicho antes, ¿no? Esta es la misión del servicio de atención espiritual. Pero no corresponde solo a la misión, al servicio de atención espiritual, toda la pastoral. Todos los colaboradores, todos los hermanos, todos los que realizamos alguna función en el centro, tenemos que estar atentos a la atención también espiritual y religiosa de las personas. Y en ese sentido, el servicio de atención espiritual vendría a ser como un servicio más especializado, que cuando una enfermera, un médico, un auxiliar, o quien sea, ha descubierto que hay un paciente que está nervioso, que está angustiado porque tiene alguna cuestión que le ha contado de tipo religioso o espiritual, si él no la puede atender, siempre la puede escuchar, pero si él no la puede atender, la debe derivar al servicio de atención espiritual para que la puedan atender, la puedan escuchar, la puedan acompañar y la puedan ayudar. En este sentido, es necesario fomentar la cultura
de la atención espiritual y religiosa en los centros y en la orden. Más, yo creo que ya se viene haciendo, ¿no? En muchos por lo menos, pero es importante. Y para eso hay que formar a los profesionales también, diciéndoles que un médico o una enfermera o un enfermero, su misión no es solamente digamos, la médica, la clínica, sí, pero no pueden obviar ni dejarse fuera esta parcela constitutiva del ser humano. Y deben escucharla. Si no pueden atenderla, hay un servicio para que la derivan. Pero imaginaos cuántas noches en unidades de paliativos hay personas, hay enfermos, enfermas que no pueden dormir. ¿Cuántas noches una enfermera, un enfermero, un auxiliar, en fin, cualquier profesional que está de turno de noche se puede sentar junto a esta persona y escucharle? ¿No es eso atención espiritual y pastoral? Claro que lo es. Si en eso sale alguna cuestión que ella no puede responder o que él no puede responder, ahí está el servicio de atención espiritual y religiosa para derivarlo. Y la última diapositiva es esta. El futuro de la hospitalidad de la orden implica alentar y promover la evangelización y valorar aún más la aportación terapéutica de la pastoral en los centros, porque la pastoral de la salud forma parte del ADN de nuestra familia hospitalaria. Y es que es así, la atención espiritual es atención terapéutica. Lo sabéis muy bien. Atender a un enfermo en esta área, a una persona en esta área, puede haber personas que físicamente están bien, pero están enfermas espiritualmente. La atención pastoral en este sentido es también terapéutica. Y unida con todo el equipo asistencial será más terapéutica. Por tanto, es fundamental insistir, alentar y promover todo esto. Además, porque como he dicho, forma parte del ADN de nuestra familia hospitalaria ya desde San Juan de Dios. Debemos fomentar y cultivar la cultura de la asistencia espiritual y religiosa en toda la familia de San Juan de Dios, como acabo de decir. Para ello es necesario formar, motivar y sensibilizar a los hermanos y colaboradores de toda la institución. Cuando se hace formación institucional, sería bueno que dejasen al menos un huequecito para hablar de estas cosas también a los colaboradores, a los hermanos, a los voluntarios, a todos los que forman parte de nuestra familia. Yo por eso digo siempre que la asistencia pastoral, espiritual y religiosa es un campo de mucho futuro, porque hoy día hay mucha enfermedad del espíritu, hay mucha enfermedad asistencial y hay mucha necesidad de que haya personas que se acerquen a escuchar, a acompañar, que haya personas a las que se les rompa el corazón cuando sienten y ven las necesidades de otras y como el buen samaritano se acercan, se hacen prójimos de ellas y se comprometen con ellas. Y bueno, basta, que ya os he enrollado bastante. Gracias. Bien, como habíamos comentado en el transcurso de la intervención, hemos puesto un texto en el que invitamos, no vamos a abrir los micrófonos porque suelen generar problemas, sobre todo cuando somos tantos en la sesión, por lo tanto invitamos a que canalicemos las preguntas a través del chat. Ya va apareciendo alguna. Agradecemos también que la pregunta se formule de forma breve para que podamos trasladarla con la mayor claridad posible. Nos iremos ocupando de esta tarea, tanto Ana Ramió, David o yo mismo. Por tanto, podéis animaros a ir escribiendo las preguntas en el chat. Arrancamos con la primera que nos trasladan. Pregunta Víctor,
¿Cómo se puede comprobar, evaluar que en los centros y hospitales de San Juan de Dios se está aplicando este modelo hospitalario samaritano que estamos evangelizando? Pues bueno, intentamos hacerlo, ¿no? Y de hecho, desde Curia General, pero no solo desde Curia General, sino también en las provincias, se han elaborado cuestionarios de evaluación de todos estos elementos, ¿no? Porque incluso yo he hablado de calidad, ¿no? Sé que es un poco atrevido, si queréis, hablar de calidad en estos ambientes, o sea, quiero decir, hablando de pastoral y tal. Pero creo que es así, ¿no? El asunto es que existen estos cuestionarios de evaluación de la carta de identidad de la orden y por tanto de los principios que orientan nuestra vida, y desde ahí se pueden evaluar. Ciertamente, ya os digo, no sé si en todos los sitios se hacen, probablemente no, pero esto es un poco como lo que os he dicho al final, ¿no? Que hay que fomentar y crear la cultura en esto también, todo, y que llevamos ya años intentando crearla, ¿no? Y a mí me consta que hay hospitales y hay centros que sí que la hacen. No obstante, hay que mejorar, seguramente, ¿no? Y no solamente hay que mejorar en la forma, sino que, bueno, también tenemos que mejorar en el cómo, ¿no? Bueno, seguramente encontramos también defectos y fallos de esto que yo he dicho. Y bueno, pues eso, precisamente este tipo de cuestionarios o este tipo de elementos para comprobar, al menos, si no todo, sí que determinadas situaciones y comportamientos, al menos también nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? A plantear cuestiones de mejora en muchos aspectos. Hay una segunda pregunta que me parece que, hermano Jesús, en tu intervención has hablado de ello. Dice, ¿qué opinión tiene la Orden respecto a la eutanasia? Que en España ya sabes que se ha aprobado. Bueno, la Orden también en la carta de identidad lo dice claramente. A ver, la Orden es una institución de la Iglesia y en principio como tal pues no está de acuerdo con la eutanasia. Consideramos que la eutanasia es un fracaso de la vida, no solo de la vida, es un fracaso a nivel social incluso, ¿no? De la propia sociedad. Y por lo tanto creemos que hay otros elementos, otras maneras de poder atender. De hecho, la propia Orden en España, concretamente ya hace unos cuantos años, sacó un libro, concretamente, que se titula El proceso humano de morir, me parece que era, algo así. Es un poco el tema, ¿no? La idea es cómo ayudar a las personas en su proceso de morir, pero de una manera humana, ¿no? Humanamente, en todos los sentidos. Y ahí, bueno, poníamos también nuestras posiciones en diversos, incluso a nivel de niños, a nivel de... Pero bueno, en este momento también desde la Orden aquí a nivel general se han enviado algunas orientaciones, pero vamos, en principio la Orden no está de acuerdo con la eutanasia, lógicamente. Está más en línea con todo lo que, por ejemplo, el Comité de Bioética de España ha dicho. Por ejemplo, hay un buen documento que sacaron las universidades de los jesuitas sobre el tema de la eutanasia, que creo que ahí quien esté interesado puede leerlos y nosotros nos identificamos plenamente con ellos. En resumidas cuentas, no estamos a favor de la eutanasia, por supuesto. Sí, hermano Jesús, otra... ¿Sí? Mónica Salas pregunta, ¿cómo se pueden hacer los cálculos sobre la cantidad de horas o profesionales que se necesitan para desarrollar la atención espiritual en una entidad, ¿no? ¿Tendría que ser igual que cuando se prevé la necesidad de profesionales para otros ámbitos? Bueno, yo no creo que haya que hacer
A ver, no lo he pensado mucho, pero así, dicho así, no creo que haya que hacer muchas variaciones a lo que se hace, ¿no? O sea, yo lo que estoy diciendo es, los profesionales en su trabajo habitual, surgen muchas situaciones. Hombre, es verdad que si tuvieran más horas podrían ir a una enfermera si dijera, mira, tengo 3 horas del día que las puedo dedicar solo a escuchar. Bueno, pues sabemos que eso no es realista, ¿no? Hoy por hoy. Yo lo que yo planteaba es que en el trabajo normal, una enfermera, un enfermero, un auxiliar, muchas veces en su planta percibe muchas cosas del enfermo o de la familia. Y a lo mejor, o por falta de tiempo, o por falta o porque no se siente capaz según el tema que se le está proponiendo, ¿no? Pues necesita derivarlo a otras personas. Aquí lo que estamos planteando es que a veces una enfermera, un enfermero, un médico o cualquier otro profesional puede, si tiene tiempo, gastar algo de tiempo escuchando. Y en otras ocasiones, cuando advierta cualquier necesidad, o puede ser a veces que un enfermo se lo pide a una enfermera, ¿no? Dice, me gustaría hablar con alguien. Bueno, yo no puedo, voy a ver con quién puede ser. Es decir, cuando yo estoy hablando de esta cultura, estoy hablando de una cultura que dinamice a todos los profesionales también de manera que integren esta área de la vida del ser humano, para que si ellos pueden atenderla, lo atiendan, y si no pueden atenderla, la deriven, ¿no? ¿Cuántas horas? Pues no lo sé. En principio no lo voy a decir porque me parece que hoy día, como están las cosas, no es muy realista. Pero creo que si se pone un poco de atención en esa línea, yo creo que los servicios de atención espiritual, si se les comunica, se les derivan, se les llama, creo que con lo que normalmente, vamos, tampoco conozco todo, ¿no? Existe, se puede llegar y se puede atender, ¿no? Creo. Muy bien, gracias. Sí. Si se refería a los profesionales del SAER, la pregunta anterior. Sí, hay un matiz posterior. Sí, ya lo he visto ya. Sí, ¿cuántas horas? Pues no lo sé, depende de cada sitio. Y lo deben de decir ellos mismos, ¿no? Los que trabajen en el SAER deben ver cuál es la necesidad y deben valorarla, ¿no? Luego, a ver, es como todo, luego hay que compaginarlo con las posibilidades también, ¿no? Pero en principio, vamos, yo cuando he trabajado he trabajado en pastoral o en el SAER, creo que, por lo menos donde yo he trabajado, creo que era suficiente con lo que había. No obstante, a ver, si se puede mejor, pues se puede más gente, más. Y también he conocido hospitales o centros donde eran un poco escasos. ¿Cómo se puede medir? Pues es que depende de cada centro. A ver, hay centros donde, por ejemplo, priva la medicina más de cirugía, tal, y allí a lo mejor es menos necesario, ¿no? O cirugía, me refiero a este tipo de operaciones que se van en el día o en 2 días y tal. Hay centros que son más de tipo residencia, unidades de paliativos, medicina interna, etcétera, que probablemente requieren una dedicación mayor. O, por ejemplo, unidades muy importantes como unidades de hemodiálisis, o donde hay unidades ¿cómo decir? También de cuidados intensivos. O sea, es un tema muy delicado. Yo por eso nosotros siempre decimos a los SAERs que tienen que tener su plan. Y un plan pastoral no es, si permitidme esta expresión, chocolate para todos. No es un plan que sirve para todos los enfermos del hospital. El plan de pastoral de cada hospital es un plan que tiene que estar compuesto por un plan para cada tipo de enfermos que se atienden en ese hospital, porque cada tipo de enfermos tiene unas necesidades concretas y diferentes. Imaginaos un enfermo que va a un hospital
a operarse de una hernia que en el día lo mandan a casa, de uno que está en una unidad de paliativos o de uno que viene a una hemodiálisis que está viniendo durante años. Las necesidades son diferentes. Entonces el SAER tiene que tener una serie de objetivos en su plan para cada tipo de enfermos. Y en base a eso veremos las horas que se necesitan. No lo sé. No, tendríamos que ver cada centro. ¿Qué más? Se van acumulando preguntas. Hay otra Sí. pregunta. ¿Qué crees que ha aportado el cambio terminológico de pastoral a SAER en los centros? Bueno, no sé si al final es bien acogido por todos. Este término lo pusimos para hacer esa diferenciación entre espiritual y religioso, ¿no? Porque cuando alguien hablaba servicio religioso, podía darle un poco en determinados ambientes, decir, bueno, esto es el cura que viene, y viene a dar la matraca de no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, que lo religioso se debe de decir, porque también a veces he visto que en algunos sitios ahora lo dejan un poco como el servicio de atención espiritual. No, atención espiritual y religiosa, las dos cosas. Claro, hay muchas personas que a lo mejor no tienen una sensibilidad religiosa, una fe religiosa, pero estas personas también son, permitidme la palabra, objeto de atención por el equipo SAER, porque he dicho que la dimensión espiritual es constitutiva de todo ser humano, crea o no crea, y todos creemos y tenemos convicciones. Otra cosa es si son religiosas o no lo son. Pero esa fue la fundamentación. Y yo creo que poco a poco se va entendiendo, ¿no? Y yo sí que me gustaría, y aprovecho lo que he dicho, para que no nos pasemos al otro lado ahora y nos quedemos solo en servicio de atención espiritual. Es servicio de atención espiritual y religioso, porque en muchas personas y sobre todo en determinados hospitales donde todavía, o determinados centros, lo religioso incluso priva más que lo espiritual. Y al contrario, ya puede haber en otros lugares donde lo espiritual, pero yo creo que hay que decir, o sea, ese es el sentido por el que se cambió y se dijo, y bueno, creo que yo sepa bien tampoco. Como estoy ahora en Roma y estoy un poco separado, ¿sabéis? A veces igual no me entero mucho de cómo se acepta. Bien, otra pregunta. Dice, considerando tan importante el SAER en los centros de la orden, el representante no forma parte del comité de dirección y algunas veces ni siquiera del equipo técnico. ¿Por qué? Bueno, yo sobre los temas de organización, si me permitís, no entro. Pero pero al final entro. No tiene por qué formar parte del equipo de dirección. Lo digo así de claro. Y no tiene por qué formar parte del equipo de dirección porque por esa razón tendrían que formar parte otros muchos equipos que también son muy importantes. Ahora, dentro del equipo técnico, dentro de otros equipos y tal, por supuesto que sí. Pero dentro del equipo... Y luego tengo que decir que yo personalmente, igual es una deformación mía, he tenido experiencias un poco negativas de esto. Porque algunas personas del servicio religioso que en algunos sitios han formado parte del equipo de dirección han pretendido no sé qué cosas y han creado más problemas que otra cosa. Pero vamos, no es esta la razón. La razón es de que no todos los servicios tienen que estar en el equipo de gobierno. Porque ya sabéis, al final, para uno siempre el servicio más importante es el suyo, ¿no? Y por lo tanto, no creo... Lo que sí que es importante es que la dirección, y aquí a veces hay que insistir un poco, tiene que tener muy de cerca o muy claro que su misión es también es la misión de la orden. Y es una misión pastoral en el sentido primario que yo decía al inicio, ¿no? Y que debe de cuidar. Pero yo creo, además yo por la experiencia que tengo, yo creo que las direcciones en principio, habrá de todo, pero mi experiencia es que cuidan a los servicios religiosos, espirituales y religiosos. Creo yo, igual en algunos no quiero generalizar por si acaso. Pero si no lo hacen, lo deberían hacer. Gracias. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta más general, pero también muy interesante y profunda.
¿cuál cree que es el mayor reto que tienen actualmente los SAER? El mayor. La pregunta es el mayor reto. Bueno, yo creo que el mayor reto que tienen los SAER, un poco lo he dicho, ¿no? Es asumir su verdadera función y crear cultura de atención espiritual y religiosa en los centros. Y trabajar, permitirme, como he dicho, trabajar, entre comillas, con profesionalidad, evidentemente, desde lo que es la atención espiritual y religiosa. Pero crear esa cultura y fomentarla, para mí me parece que hoy día es uno de los temas esenciales. Porque mucha gente, muchas personas hoy día todavía estas áreas de lo espiritual y lo religioso lo viven, ya no solo como las Marías que se decía antes, ya lo viven con indiferencia, ¿no? Y yo creo que, sobre todo a los profesionales, es muy importante ayudarles desde la formación a que entiendan que esta área hoy día es fundamental y además que si no se trabaja esta área y no se cuida, terapéuticamente no estamos ayudando a las personas. También desde un sentido terapéutico. Una pregunta también en términos generales. Lucas comenta su experiencia como voluntario en la institución, se alegra por la unificación de las provincias españolas y plantea el interés que podría tener el compartir el carisma de la orden con otras realidades eclesiales. Habla, por ejemplo, de Cáritas parroquial. Si hay algún intento, si hay alguna experiencia de relación intensa con estas otras realidades entre la orden y otras instituciones de iglesia. A ver, hay experiencias, pero no te sé decir yo ahora exactamente. Hay experiencias de la orden, yo de lo que yo conozco más a nivel de misión, ¿no? Experiencias de misión, por ejemplo, que se están haciendo con otras congregaciones para llevar adelante una misión concreta. Por ejemplo, congregaciones que tienen espacios y ceden para poder hacer un proyecto en común o congregaciones con las que trabajamos proyectos concretos de tipo social. De esto sí que hay. Con Cáritas en algún sitio, no me acuerdo dónde era, no sé si era en Hungría, creo que teníamos un proyecto donde estaban trabajando con ellos. Ahora, y con otras, ya digo, con otras diócesis, instituciones los hay. Quizás hasta ahora esto está dependiendo mucho de cada realidad, ¿no? Cada realidad donde son capaces de hacer estas colaboraciones. De todas maneras, como idea y como criterio, para nosotros cada vez es más fundamental trabajar con las con otras instituciones de iglesia, Cáritas, órdenes o congregaciones o otras entidades, ¿no? Pero te puedo decir que ya se llevan muchos proyectos asistenciales en colaboración con otras entidades religiosas, eso seguro. Que yo conozco por lo menos, así que me vienen a la cabeza 3 o 4 seguro. Aquí en España, fuera más. Gracias. Otra pregunta. ¿Podría orientar de cómo la orden invita a cuidar y acompañar los SAER a los profesionales y colaboradores de cada centro? A los pacientes está más definido, pero no sé si hay lo mismo para los colaboradores. Pues hombre, a ver, en principio, uno de los temas fundamentales para cuidar a los colaboradores, acompañar a los colaboradores del SAER. Cuidar a los que cuidan. Pero del SAER, se refiere que están trabajando en el SAER. Los SAER a los profesionales. De cómo acompañar los SAER. Ah, los profesionales, de acuerdo. Sí. Bueno, esta es una función, o forma parte más que una función, forma parte de la misión de los SAER. Y claro, esto es un poquito complicado, ¿no? Pero yo sí que, no sé, o sea,
Yo te puedo hablar de la experiencia que yo he tenido cuando yo estaba allí en España. Dentro de nuestros planes de trabajo, un elemento que había era un protocolo de atención para los profesionales cuando ellos querían, o de acercarnos nosotros a ellos cuando nosotros teníamos conocimiento de alguna necesidad o alguna situación que había sucedido en su vida o en su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso estaba hecho donde yo estaba, imagino que en otros lugares lo está, no sé si en todos, pero a ver, esto, cuando yo he hablado antes de los instrumentos, de los procedimientos, etcétera, es muy importante que los SAERs tengan también procedimientos para cómo, así como los tienen para atender a los enfermos, para atender a los colaboradores. Algunos yo los conozco y los tienen, otros no lo puedo asegurar porque tampoco yo reviso todas las cosas que hay. Imaginaos que si no me volvería loco. Pero vamos, es uno de los temas que como criterio se debe hacer, y porque forma parte de la misión de los AER. Muy bien, muchas gracias. Queda mucho por hacer, ¿eh? No pensáis que todo lo que he dicho está hecho. Al revés, lo he dicho así con todo esto, pero queda mucho por hacer. David, gracias, Sí. hermano Jesús. Bueno, parece que las cuestiones han ido siendo abordadas y resueltas. Son ya casi las 6:30, hora de España, y vamos a ir concluyendo. Bueno, en primer lugar, yo voy a hablar yo, después hablarán Ana y Gerardo, ¿no?, para cerrar la sesión. Yo nuevamente agradezco al hermano Amador y especialmente al hermano Jesús la conferencia y su asistencia, su presencia aquí, y a todos los asistentes que nos han ido acompañando a lo largo de todo este ciclo. Yo creo que ha sido un éxito por inscripciones y por asistencia, porque en muchas ocasiones ustedes lo habrán visto, no siempre las inscripciones, no siempre hay la misma asistencia que inscripciones, y en este caso, pues a lo largo de las sesiones ha sido alta la asistencia. Por otra parte, también me gustaría comentar, ¿no?, y compartir con todos ustedes la noticia o el hecho de que se abrirá el próximo curso, el posgrado de atención espiritual. Empezará en octubre. Hemos concluido, ya está todo más o menos planificado, y me gustaría compartir con ustedes, lo voy a poner en el chat, además de compartirlo con todos ustedes, a ver si ahora lo encuentro. A ver. Sí, a ver, un momentito. Bueno, pues aquí les presento el folleto en el que se describe el contenido, las fechas, la metodología, el modo de hacer la matrícula, etcétera. Y esto lo voy a dejar de compartir pantalla, y esto lo voy a compartir con ustedes si me lo permite el sistema. No estoy seguro. A ver, en el chat. Sí, creo que sí. Bueno, pues ahí tienen ustedes toda la información, y por supuesto estamos a su disposición para cualquier duda o cuestión. Aquí, a ver si se puede compartir. Sí, creo que sí. Sí. Muy bien. Pues nada, por mi parte es todo. Gracias. Y tiene la palabra Ana y Gerardo. No te oímos, Ana, el micrófono. Bien, decía que
no voy a extenderme, solamente que muchas gracias por la asistencia de todos y todas. Muchas gracias, hermano Jesús Getayo, por estar aquí y compartir esta conferencia. Y bien, espero que nos sigamos viendo en otros espacios. Gerardo, si quieres... Pues nada, que me sumo a los agradecimientos. El hermano Jesús nos invitaba a fomentar y cultivar la cultura de la asistencia espiritual y religiosa, y ese era el objetivo también de este ciclo que nos ha tenido en compañía durante los últimos 4 meses. Ha sido una experiencia particularmente grata para los organizadores. Siempre que hay una respuesta a una propuesta, uno se siente siquiera moderadamente satisfecho. Gracias a todos los participantes, gracias a los que nos habéis acompañado, a los ponentes, al personal del Campus Docent Sant Joan de Déu, al Centro Universitario San Rafael Nebrija de Madrid y al personal de la Fundación San Juan de Dios. Gracias especialmente a Laura, que ha estado a los mandos de la maquinaria y de la trastienda para que estos webinars fuesen o hayan sido una realidad. Y esperamos repetir experiencia, esperamos volver a veros y seguir realizando aportaciones que nos permitan fomentar y cultivar esta cultura de la asistencia que está en el carisma de la Orden Hospitalaria. Muchas gracias a todos y un abrazo.